El viento afuera susurraba al pasar por las ventanas del refugio animal Valle Serena, un apacible centro de acogida situado en un barrio residencial. El sol de la mañana se colaba por los cristales sucios, pintando suaves sombras sobre el suelo de baldosas. En lo más profundo de las jaulas traseras, oculto tras hileras de perros ladradores y entusiastas, se encontraba un pastor alemán conocido como Sombra. No emitía ningún sonido. No movía la cola. Se limitaba a observar desde el rincón más oscuro de su recinto, con sus ojos ambarinos cansados e inmóviles. A Sombra lo habían traído 3 semanas antes, tras encontrarlo cojeando y magullado cerca de una zona de obras, con tenues cicatrices que le marcaban las costillas y las patas. Los voluntarios sabían poco de su pasado, pero no les hacía falta. Su estado físico contaba una historia de dificultades y dolor, y la forma en que retrocedía ante cualquier persona que se acercaba lo decía todo. Le pusieron Sombra no solo por su oscuro pelaje gris, sino por su costumbre de rehuir cada caricia, cada palabra amable. A pesar de los esfuerzos del personal, ofreciéndole premios, juguetes o pasando horas pacientes junto a su jaula, Sombra no otorgaba su confianza. Las sesiones de adiestramiento eran abrumadoras para él. Los silbidos agudos, las órdenes bruscas y las carreras de obstáculos cronometradas eran para él como un castigo. Mientras otros perros saltaban vallas o se sentaban a la orden, Sombra titubeaba, se quedaba paralizado y se encogía. No era perezoso, estaba profundamente asustado. Y con cada ejercicio fallido, otro rasguño le marcaba las patas, otro moratón le aparecía en las costillas. Cada sesión lo sumía más en sí mismo, reforzando su creencia de que nunca encajaría. No era agresivo, sino miedoso. Profundamente miedoso. Algunos creían que era un caso perdido, quizás demasiado roto para ser reparado. Sin embargo, cada mañana, un voluntario le dejaba un cuenco de comida cerca de la puerta. Cada noche alguien le susurraba unas suaves buenas noches, y Sombra permanecía en la oscuridad. Él no lo sabía, pero un cambio se avecinaba en el horizonte, uno que no llegaría en forma de adiestrador o de correa, sino de una niña de 12 años con ojos serenos y su propia historia de cicatrices. Elena Montes una vez bailó. Con tan solo 7 años, sus padres la habían inscrito en ballet, esperando que encontrara una parte especial de sí misma. Pero el ballet no le resultó natural. Fue doloroso. Le dolían las piernas, los pies y también el orgullo, las posturas le parecían forzadas y las rutinas agotadoras. Cuando su instructora declaró que carecía de verdadero talento, la crítica se le instaló en el pecho como una herida silenciosa. Pero Elena poseía una cualidad que el talento no podía medir, la determinación. Se quedaba después de clase cada día, ensayando sola mientras su madre la esperaba en el coche con una bebida caliente y un apoyo silencioso. Gradual y costosamente su cuerpo empezó a comprender. Sus movimientos se volvieron más fluidos. Al cabo de 2 años, no era simplemente buena, estaba entre las mejores de su escuela. Sus recitales eran recibidos con aplausos. Los profesores le sonreían al entrar en una sala. Elena había descubierto su ritmo, su identidad y su vocación. Eso fue hasta el accidente. Ocurrió poco después de que cumpliera 10 años. Una caída, una fractura y luego un silencio prolongado que ninguna música podía penetrar. Los médicos le aseguraron que se curaría, pero la lesión en la pierna significaba que el ballet quedaba descartado. En un instante la existencia de Elena se contrajo. Ya no había estudio, ni ensayos, ni escenario. La niña que antes se movía con un fuego en la mirada ahora se desplazaba por el mundo en una silla de ruedas, silenciosa y vacilante. Sus padres lo intentaron todo, profesores particulares, terapia, incluso nuevas aficiones, pero nada parecía llegar a ella. No fue hasta que su terapeuta le hizo una sugerencia inusual: pasar tiempo con animales. Quizás una conexión podría empezar no con el logro, sino con la simple presencia. Y así, en una mañana fresca, Elena fue guiada a través de la entrada del refugio animal Valle Serena. No tenía ni idea de qué esperar. Solo sabía que no quería estar allí. Elena pasó en su silla de ruedas junto a 3 hileras de recintos sin levantar la cabeza. Los perros aullaban, sus colas golpeaban el metal y sus patas arañaban las verjas, pero ella siguió avanzando. No fue hasta que llegó al rincón más alejado del patio, donde un solitario y pequeño pastor alemán gris yacía solo. Sombra. No ladraba como los demás. No movía la cola. Descansaba con la cabeza sobre las patas, las orejas echadas hacia atrás, el cuerpo encogido como si intentara desaparecer.
Su pelaje estaba deslucido, salpicado de pequeñas costras, y sus ojos no expresaban rabia, sino simplemente agotamiento, cautela y miedo. Algo dentro de Elena la detuvo. Preguntó en voz baja, ¿cómo se llama? Un voluntario miró hacia allí. Ese es Sombra. No le gusta mucho la gente. Elena permaneció en silencio. Se limitó a mirar, no sus heridas, sino su postura, su distancia emocional. Le resultaba dolorosamente familiar. Lo había visto antes, en su propio reflejo. Esa tarde, desde su silla, observó cómo llevaban a Sombra a una sesión de adiestramiento. Sonó el silbato y comenzaron los ladridos. Las órdenes eran secas, las rutinas exigentes. Sombra intentó obedecer, pero vaciló, chocó contra los conos y se detuvo en seco. Al final de la sesión, lucía un nuevo arañazo en la pata delantera y una expresión de completa derrota. Las manos de Elena se cerraron en puños. Habían pasado 5 años desde que empezó a hacer ballet. Su cuerpo había sido rígido, su equilibrio inestable, su confianza inexistente. Cada lección le había parecido una batalla, cada corrección una nueva herida. Recordaba llorar en silencio después de los ensayos, con los tobillos amoratados, mientras la voz de su profesora resonaba, «Es que no lo tienes». Y sin embargo había persistido. Al ver la lucha de Sombra, algo se encendió en su interior, ese sufrimiento, ese esfuerzo, ese silencio reconocible. Se vio a sí misma en él. Y en ese momento, por primera vez en mucho, mucho tiempo, Elena deseó algo. No para su propio beneficio, sino para el de otro. Quería ayudar a Sombra a sanar. Esa noche Elena estaba en la mesa durante la cena, callada como de costumbre hasta que dejó el tenedor y declaró, «Quiero adiestrar a un perro». Sus padres intercambiaron miradas de sorpresa. «Hay un programa en el refugio», continuó ella con voz firme. «Permiten que los voluntarios trabajen con los perros durante 6 meses. Quiero apuntarme. Quiero trabajar con Sombra». Siguió un largo silencio. Su madre fue la primera en hablar. «Cariño, eso es un gran compromiso». «Lo sé». Su padre se inclinó hacia ella. «No es como los otros perros. Ha sufrido mucho. ¿Y si es demasiado para ti?» Elena no flaqueó. «Entonces iré despacio. No quiero cambiarlo de la noche a la mañana. Solo quiero intentarlo». Más tarde esa semana, la madre de Elena la ayudó a rellenar la solicitud. Requería una firma, una breve declaración personal y el compromiso de asistir 3 días a la semana. La dirección del refugio revisó su solicitud con aprensión. Sombra ya estaba clasificado como un caso con bajo potencial. Algunos adiestradores murmuraron que era cruel darle a Elena una esperanza que podría desvanecerse. Estaban preocupados. Preocupados de que si Sombra no progresaba, el corazón de Elena pudiera romperse una vez más. Pero la niña de aquella silla de ruedas no era la misma que había entrado en el refugio en silencio. Había mirado a Sombra a los ojos. Reconocía esa expresión, el miedo a no estar a la altura, a no ser suficiente, a quedarse atrás. Ella había llevado esa misma mirada durante años. No necesitaba que Sombra fuera perfecto. Simplemente quería ofrecerle una oportunidad, el mismo tipo de oportunidad que alguien le había ofrecido a ella hacía mucho tiempo. La primera semana, Elena no le enseñó nada a Sombra. No le dio órdenes, no le ofreció premios y no albergó expectativas de resultados. Simplemente aparecía. Cada lunes, miércoles y viernes, su madre la llevaba en la silla de ruedas al rincón más alejado del patio del refugio, donde soltaban a Sombra en un espacio tranquilo y cerrado. Elena colocaba su silla cerca y esperaba. A veces leía en voz alta. Otras veces tarareaba suavemente viejas melodías de ballet. La mayor parte del tiempo se quedaba sentada en silencio, permitiéndole acostumbrarse a su presencia. Al principio, Sombra mantenía la distancia. Olfateaba la valla del perímetro y caminaba por los bordes, evitando su mirada. Pero no huía. Para Elena, eso era suficiente. La segunda semana, se aventuró a acercarse. Un día a Elena se le cayó sin querer una pequeña toalla del regazo. Se deslizó hasta el suelo y aunque Sombra se sobresaltó, no salió corriendo. En lugar de eso dio un paso adelante, se detuvo y luego la empujó con el hocico. Elena no aplaudió ni lo llamó. Solo sonrió y susurró, «No pasa nada». «Bien hecho». Este se convirtió en su ritmo, sin presión, sin evaluaciones, solo momentos tranquilos juntos.
Elena trajo cepillos suaves y los pasó con delicadeza por su pelaje enmarañado. Le daba espacio cuando parecía necesitarlo. Y si él temblaba, ella no intentaba acercarlo, simplemente esperaba a que él encontrara su propio camino de vuelta. Al final del primer mes, Sombra había empezado a seguir la silla de Elena, no por un sentido del deber, sino por curiosidad. Aprendió a caminar a su lado en silencio, a sentarse cuando ella se detenía y a apoyarse suavemente en su pierna, como si quisiera comunicar: sigo aquí. Otros adiestradores observaban desde la distancia, desconcertados. No había marcadores, ni premios, ni voces autoritarias. Y sin embargo, Sombra se estaba transformando, no de forma rápida ni espectacular, pero sí genuina. Y Elena también se estaba transformando. Ya no temía el comienzo del día. Pedía irse antes y quedarse hasta tarde. Su risa, ausente durante mucho tiempo, reapareció en suaves carcajadas cuando veía a Sombra hacer algo pequeño y nuevo, como oler una flor, perseguir una mariposa o rozarle la mano con el hocico. Ambos estaban sanando, aunque ninguno de los dos era plenamente consciente de ello todavía. A mediados del tercer mes, los demás empezaron a darse cuenta. Sombra ahora se movía junto a Elena sin ninguna vacilación. Ya no se encogía al pasar junto a otros perros ni se agachaba cuando alguien aplaudía cerca. Sus orejas estaban más a menudo alerta. Su paso se volvió más seguro. Todavía no le gustaban los ruidos fuertes ni los movimientos bruscos, pero ya no les tenía pánico. Lo que más asombró al personal no fue solo la metamorfosis de Sombra, sino cómo se produjo. No se utilizaron técnicas convencionales, ni silbatos ni ejercicios rígidos. Elena no registraba su progreso en gráficos ni anotaba los hitos en pizarras blancas. Sus instrumentos no eran órdenes ni recompensas, eran la paciencia, la presencia y una profunda comprensión de lo que se siente al tener miedo. Su refuerzo era una voz suave, una mano que se posaba ligeramente sobre su pelaje, el tipo de confianza que no se puede apresurar. No está adiestrado, comentó una vez un adiestrador, al ver a Sombra apoyar tranquilamente la cabeza en el regazo de Elena. Simplemente confía en ella. Y esa era la verdad. Sombra había encontrado seguridad en un lugar inesperado, junto a una chica en una silla de ruedas que una vez se había sentido igualmente invisible. Para Elena, progresar no consistía en enseñar trucos a Sombra, sino en ayudarle a recuperar partes de sí mismo, el valor, la curiosidad y la simple alegría de estar cerca de alguien que no exigía la perfección. Y a través de ese proceso, Elena también estaba reclamando algo. Su terapeuta vio la transformación antes que ella misma. Elena hablaba más. Sonreía más. Empezó a hacer preguntas sobre el comportamiento animal y a leer libros sobre métodos de adiestramiento. La chica que antes temía salir de casa ahora esperaba con impaciencia su siguiente sesión. Su madre empezó a meterle en el almuerzo pequeñas notas que decían: muy orgullosa de ti. Elena ya no hablaba de bailar, no por pena, sino porque algo nuevo había empezado a florecer en su lugar. A medida que Sombra empezó a mantener la cabeza un poco más alta, ella también lo hizo. Al final del tercer mes, se produjo un importante punto de inflexión. Sombra, el perro que antes se acobardaba ante cada movimiento, ahora se erguía con más porte. Acompañaba a Elena no solo por consuelo, sino con una serena confianza que era nueva. Sus ojos, antes nublados por el miedo, ahora mostraban concentración, curiosidad e incluso confianza. Los otros voluntarios lo observaron. Algunos se detenían a verlo serpentear entre los conos sin vacilar, respondiendo a los silenciosos gestos de Elena como si hablaran un idioma que nadie más entendía. No había correa ni órdenes severas, solo un ritmo y una fluidez compartidos. Por primera vez, Sombra no se limitaba a sobrevivir, estaba prosperando. Elena también lo sentía. Había una nueva cualidad en la forma en que movía su silla ahora, decidida y firme. Esperaba sus sesiones no solo por Sombra, sino por la persona en que se convertía en su presencia, paciente, fuerte y orgullosa. No pensé que llegaría tan lejos, admitió un adiestrador mientras los observaba. Pero tampoco pensé que ella lo lograría. Ese comentario resonó en Elena. Comprendió que no solo Sombra había cambiado. Ella también. Ahora, cada mañana se despertaba con un propósito. Se estiraba un poco más, sonreía un poco antes y, la mayoría de los días, ya no se sentía como la chica que solía bailar. Simplemente se sentía como Elena, la chica que ayudó a un perro olvidado a encontrar la fe en sí mismo y al hacerlo, empezó a creer en sí misma de nuevo. La exhibición anual de adiestramiento del refugio se acercaba, un evento público en el que los voluntarios mostraban lo que los perros habían logrado.
Asistirían familias, los medios de comunicación locales y adiestradores de otras ciudades. Elena había estado al tanto del evento, pero nunca había imaginado participar. Sombra no era un perro de exhibición. No hacía trucos ni reaccionaba a órdenes verbales. Pero cuando el personal la invitó amablemente a unirse a la exhibición, una voz en su interior le susurró: «¿Estás lista?». Él está listo. Aceptó. El día de la exhibición, el patio estaba transformado. Había casetas que bordeaban el perímetro, pancartas que ondeaban al viento y música que salía de los altavoces. Elena se sentó junto a la verja, con las manos sobre el regazo, temblando ligeramente. Sombra yacía a su lado, perfectamente tranquilo, con la cabeza apoyada en su pierna. Estaban programados para salir los últimos. Una conclusión silenciosa, como dijo un adiestrador. Elena observó a otros perros saltar por aros, serpentear entre postes y realizar volteretas, recogidas y ladridos a la orden. Cada uno recibía una ronda de aplausos. Eran seguros de sí mismos, bien adiestrados y precisos. Sombra, en cambio, parecía sencillo, dócil y silencioso. Pero cuando llegó su momento, Elena respiró hondo y asintió al encargado de la verja. Sombra se levantó y caminó a su lado. Sin correa, sin que nadie se lo indicara. Comenzaron su demostración. No fue una actuación, fue una narración. Sombra sorteó los conos con ella, se detuvo cuando ella lo hizo e hizo contacto visual ante sus suaves susurros. Se paró cuando una fuerte aclamación lo tomó por sorpresa, miró a Elena en busca de tranquilidad y luego continuó. Cada paso era pausado, cada gesto estaba impregnado de confianza. Cuando terminaron, no hubo un estallido de aplausos, sino un profundo silencio, seguido de una oleada de palmadas que fue creciendo lentamente hasta hacerse atronadora. Elena no lloró. No lo necesitaba. Sombra había logrado más que simplemente terminar una rutina. Había demostrado a todos los presentes, y quizás lo más importante, a sí mismo, que era mucho más de lo que una vez habían supuesto. Después de que los aplausos cesaran y los asistentes comenzaran a marcharse, Elena se sentó tranquilamente con Sombra bajo la sombra de un gran roble. No había cintas ni trofeos. Eso no tenía importancia. Por primera vez, sus pensamientos no estaban en lo que había perdido, sino en lo que había ganado. Sombra descansaba a su lado con la respiración tranquila y regular. Su cuerpo estaba finalmente relajado. Su cola golpeaba suavemente la hierba. Elena le acarició el pelaje y murmuró: «Lo has conseguido». Y ella también. Esa noche, durante el viaje a casa, Elena miró por la ventana y dijo en voz baja: «No echo de menos bailar». Su madre la miró sorprendida. «No, no lo echas de menos». Elena negó con la cabeza. «Pensaba que era lo único que me hacía ser quien soy». Pero quizás estaba equivocada. Su madre sonrió. «Tú siempre has sido más que un solo sueño». Elena guardó silencio por un momento. Luego preguntó: «¿Crees que podría convertirme en una verdadera adiestradora de perros? Como profesión». Su madre extendió la mano y le apretó la suya. «Creo que ya lo eres». A partir de ese momento, Elena dejó de mirar atrás. Su sueño no había muerto, se había transformado. De las zapatillas de ballet a las correas de perro, del brillo del escenario a la sanación de corazones, de la actuación al propósito. Y cada vez que paseaba con Sombra o ayudaba a otro perro asustado a dar su primer paso valiente, sabía que estaba exactamente en el lugar correcto. Pasaron los años. Elena maduró. También Sombra, que ahora se movía más despacio con un toque de gris en el hocico, pero con la misma lealtad inquebrantable en la mirada. Se convirtió en una adiestradora de perros profesional certificada, colaborando con refugios de toda la región y ayudando a animales que otros habían considerado sin esperanza. La gente la conocía como la chica de la voz tranquila, la que se sentaba durante horas junto a un perro que se negaba a levantar la vista, hasta que un día, lo hacía. Sombra estuvo con ella en todo momento, su primer cliente, su primer triunfo, su silencioso recordatorio de lo lejos que ambos habían llegado. Una tarde Elena se dirigió a un grupo de niños en sillas de ruedas. Compartió su historia, no una de pérdida, sino de transformación. «No siempre podemos aferrarnos a los sueños con los que empezamos», les dijo, «pero sí podemos elegir otros nuevos. Y a veces resultan ser incluso mejores». Hizo una pausa y miró a Sombra, que descansaba a sus pies. «Esta es la única vida que se nos da. No dejéis que la pena la desperdicie. Siempre hay otro camino, otro sueño, y alguien o algo esperando para recorrerlo con vosotros».